¿Por qué uno se llega a quitar la vida? Es una pregunta muy compleja, pero lo que hay que pensar es que cuando una persona decide quitarse la vida no es porque no quiera vivir, ni muchísimo menos. Es porque quiere dejar de sufrir y no sabe cómo dejar de sufrir. Lo más probable es que lo haya intentado por todos los medios y no sabe cómo hacerlo y no ha visto otra salida, y la única salida que le ha quedado es quitarse del medio. Solo sé que no sé nada. Es lo único que sé a mis 31 años. Eso, y que mientras yo le doy vueltas al coco, no hago las preguntas que debería estar haciendo. Quizá me piense las cosas demasiado. ¿Pensar tanto es malo? Cuando las dudas son tantas, las preguntas se disfrazan de un cómodo silencio para que nos callemos. ¿Por ahí empieza la locura? Dicen que la cordura es el bien más preciado de nuestro tiempo. Por eso, cuando siente uno que la pierde, hay que poner remedio. Yo, quizá, llegué tarde. El entrevistólogo se pregunta para dar sentido a lo que hace. ¿Lo encontrará? Hay que tener cuidado porque es que no siempre tenemos los ojos abiertos, y como sociedad y a nivel individual tenemos que abrir los ojos a aquellas personas que lo están pasando mal, porque lo que nos sale es: pero no te preocupes, si seguro que todo mejora. Perdona, si yo ya tengo esa idea en la cabeza y tú me dices no te preocupes, seguro que todo mejora, es que, por así decirlo, me estás incitando todavía más. Silvia Álava, psicóloga. Lleva años hablando de lo que sigue siendo tabú: la salud mental. Dicen que los psicólogos son los chamanes de nuestro tiempo. Por eso yo acudo a ella, para empezar a salir de dudas. La primera titula su último libro, y es la pregunta que a menudo nos lleva a consulta. ¿Por qué no soy feliz? Aunque sonría, lo que dice Silvia es muy serio. Una de las cosas que nos pasa a los psicólogos es que muchas personas vienen, por ejemplo, a las consultas y nos dicen: si es que no sé qué hago aquí, no sé por qué estoy aquí, es que no sé en qué momento, ¿no? Mi vida cambió de rumbo, se fue a pico y siento que me estoy ahogando. Y lo que te das cuenta es que no se han parado nunca a hacer un proceso de toma de decisiones y a decir: mira, es que el propósito de mi vida es este y quiero ir hacia aquí. Y eso es importante, porque conocer el propósito de nuestra vida no significa que vaya a ser un camino recto y ¡hala! Por aquí voy. No, a veces va a haber muchas curvas o a veces vamos en sentido contrario. Pero saber y conocer que vamos en sentido contrario nos da también ahí muchas pistas de por dónde tenemos que ir, y además también nos ayuda a, cuando hay desencuentros o cuando hay esas situaciones, bueno, pues que nos gustan un poquito menos, también poderlas dar ese sentido, es decir, oye, a lo mejor esto ha servido para algo. Tan importante en la vida es que nos pasen cosas, ¿no?, buenas, y cosas que nos digan por aquí quiero ir, como que no. Porque si yo lo interpreto como que me digan: mira, esto me ha servido para aprender que yo no quiero estar ahí y que tengo que cerrar esa etapa de mi vida y que decir adiós, también puede ser importante. O sea, que tú crees que la gente se pregunta para qué está aquí. La gente se lo pregunta. La gente se lo pregunta, y sí que es cierto que si no se lo están preguntando, que les animemos a preguntárselo. ¿Por qué? Porque ese sentido de trascendencia, sobre todo de autotrascendencia, ayuda a que nos podamos sentir mejor con nosotros mismos y también conectar con el resto de la sociedad. Quizás uno de los males de la sociedad hoy en día es el individualismo, ¿no? Cuando miramos y solamente tenemos el foco puesto en el ombligo y nos olvidamos que somos parte de una sociedad, es más probable que aparezcan problemas, y además sobre todo problemas de salud mental, ¿no?, que son ahí un poco los que podemos opinar los psicólogos. Pero ¿esa individualidad surge o la crea alguien? Pues depende, ¿no? A veces surge, pero también vivimos en una sociedad que nos vende un poco esa individualidad, y sobre todo vivimos en una sociedad que a veces nos vende que es que tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas divertidas, cosas que nos gusten. Bueno, vamos a intentar en la mayor parte del tiempo pues hacer cosas con las que podemos disfrutar, pero cuidado, porque esto de tener el sentido de mi vida muy claro y saber un poco cuál es mi objetivo no significa que voy a estar todo el día haciendo lo que me gusta. No, bienvenido al mundo real. A veces toca hacer cosas
porque las tienes en un contrato Pero o porque no te queda otra. Claro, pero que la gente no le quiere hacer cosas que no le gusten, ¿no? Claro. Es como evitamos eso. Es que no lo podemos evitar, o sea, es que hay veces que hay que utilizar también un poco el sentido común y decir, si el 100% de tu tiempo estás haciendo cosas que no te gustan, vas a tener un problema, ¿vale? Pero si el 100% de tu tiempo quieres estar haciendo cosas que te gustan, pues bienvenido al mundo real, porque a lo mejor, por ejemplo, hay gente que no le gusta hacer la compra y que no le gusta cocinar, pero tiene que comer y no tiene la opción, ¿no?, de tener un cocinero, de ir todos los días a un restaurante. Pues bienvenido al mundo real. Si quiero sobrevivir, tengo que hacer la compra y tengo que cocinar. Incluso, fíjate, tienes un trabajo que dices, wow, ¿no? He conseguido por fin el trabajo de mis sueños, lo que siempre quería hacer. ¿Crees que en ese trabajo de tus sueños todo el tiempo vas a hacer cosas que te gustan? ¿O que ese trabajo va a tener, pues a lo mejor algunas pequeñas gestiones, otras cosillas que puede que no te gusten? Pensar que es que me tiene que gustar todo estaría un poco dentro de una falacia, ¿no? Es una forma un poco infantil de ver la vida y de verdad que es que no es real. O idealizarla también, ¿no? Idealizarla un poco, idealizar ahí un poco la vida o idealizar esa felicidad, pensando que es que la felicidad y yo para estar bien tengo que estar siempre haciendo cosas divertidas. Bueno, vamos a procurar hacer cosas divertidas, vamos a procurar tener claro el sentido de nuestra vida y saber que vamos en esa dirección, pero entendiendo lo que decíamos, que a veces va a haber muchísimos baches, que a veces el camino va a estar, ¿no?, pues bastante complicado, pero que aún así vamos disfrutando a lo largo de todo el proceso, entendiendo que habrá partes más fáciles y otras que puedan ser un poco más difíciles o complicadas. Si te digo la verdad, Silvia, a veces a uno se le hace difícil disfrutar del camino cuando le llueven preguntas que en principio no vienen a cuento. ¿Viene a cuento preguntarse uno para qué está aquí? Yo creo que sí que hay que pararse y decir, ¿tú qué huella quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar? Que a lo mejor no hace falta llegar a decir, oye, que es que me tienen que estudiar, ¿no?, en los libros de historia, sino el qué huella quiero dejar, por ejemplo, en las personas de mi alrededor. Es que a lo mejor quiero dejar una huella, decir, mira, pues fíjate, ¿no?, resulta que es una persona que en cuanto le pedías ayuda intentaba ayudarte, intentaba ahí un poco, pues que te sintieras bien, ser generoso, lo que sea. Sí que es importante entender, oye, cuál es la huella en un determinado momento que queremos dejar. Y para eso también es importante saber qué te gusta hacer. Porque el sentido de cada uno, el propósito de la vida de cada uno, tiene que ir muy ligado a cosas que le gustan hacer. Es difícil encontrar, ¿no?, un propósito, de algo que no me gusta, que me disgusta e incluso que se me da mal. También es importante conocer cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Oye, pero a veces eso es agobiante, ¿eh? O sea, estar toda la vida pensando qué me gusta hacer. Porque tú te puedes morir sin saber qué quieres hacer en la vida, Silvia. Sí, por supuesto que sí, y hay mucha gente que muere con eso, pero sobre todo al final se trata un poco de aprender a ser más consciente. O sea, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es que vamos en automático. Corre que te corre de un sitio para otro. ¿Por qué? Porque tenemos que solventar muchísimas cosas, ¿no? La vida que hemos inventado, que en este caso sí que la hemos inventado, es una vida llena de estrés. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa conducción en automática nos impide, pues, ser conscientes de si estoy disfrutando o no estoy disfrutando. Si no se trata tampoco de darle demasiadas vueltas a la cabeza, porque ya sabemos que esa parte del sobrepensar, o cuando los psicólogos lo llamamos rumiar y darle vueltas sin sentido, eso no ayuda, sino que además va en contra de nuestra salud emocional, sino simplemente de ser conscientes. O sea, que pensar demasiado daña gravemente la salud mental. ¿Tengo yo entonces la culpa? ¿Acaso puede uno no darle vueltas a la cabeza? Cuando le estamos dando vueltas a las cosas hay que distinguir, porque si lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo un análisis claro de la situación y además estoy diciendo, mira, pues fíjate, esto era por esto, y además establezco un plan de acción de cómo yo podría mejorar, o en el caso de, pues por ejemplo, ¿no?, ha habido un pequeño error, a veces los errores son grandes, pero hago un análisis, analizo el error, veo cuáles son los pasos, la próxima vez cómo lo puedo hacer de forma diferente, eso es maravilloso. El problema es cuando se llaman rumiaciones, es decir, estoy dándole vueltas en círculo. Lo único que hago es llegar siempre a la misma conclusión, estoy siempre sobre lo mismo y además me está generando muchísimo malestar. Eso es lo que tendríamos que parar, esa rumiación, no el hecho de ir siendo conscientes, parando y viendo, oye, qué cosas disfruto, qué cosas no, o incluso siempre cómo puedo ir avanzando y mejorando. ¿Y esa rumiación viene un poco por miedo de
de tener que pararte, de tener que decir por qué le doy vueltas? ¿Evitas rumiar o cómo es? Cuidado, porque a cada persona hay que bucear bien y saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero justamente lo que suele pasar es que el miedo no tanto es que nos haga rumiar, sino que nos hace buscar otro tipo de estrategias con las que nos podamos anestesiar, no pensar y no pasarlo mal. Como por ejemplo, bueno, pues voy a coger algo que todos solemos llevar en el bolsillo, que en un determinado momento es el móvil, y empiezo, ¿no?, a pasar pantallas, pantallas y pantallas con el objetivo de que quiero anestesiar mis emociones, quiero evitar hacer esa labor de introspección, de mirarme hacia adentro, ver qué es lo que siento y ver qué es lo que pasa. Que eso sí que es positivo. La introspección y ser consciente de lo que me pasa es positivo. Cuando decimos que hay que evitar es la rumiación de ya me he quedado enganchado, dándole vueltas a algo que ya no voy ni para adelante ni para atrás. Pero vivir desde la consciencia, eso siempre va a ser positivo. ¿La gente que no piensa es entonces más feliz? Todos sentimos emociones agradables y desagradables. O sea, el pensar y decir, bueno, no, es que hay gente que es muy feliz, que no siente emociones desagradables, eso es mentira. Todos vamos a sentir emociones desagradables. Vamos a sentir tristeza, vamos a sentir ira, vamos a sentir rabia, frustración, muchísimas, pero lo que es importante es contar con estrategias que nos ayuden, antes incluso de regularlas, que nos ayuden a entender la información que nos están dando. Nos han vendido que hay emociones que son malas, cuando esto no es así. Todas las emociones son buenas porque nos dan información. Es decir, eso ahí que hay por dentro me da información de que me está ocurriendo algo. Pero lo que tengo que tener son las estrategias, ¿no? Conocer el idioma de la información en la que está escrito. ¿Para qué? Para poder leerlo y poder tomar, ¿no?, para así decirlo, una buena decisión y decir qué es lo que hago con esto. O sea, que tú dirías que a vivir se aprende. Yo creo que a vivir con una buena calidad de vida y a disfrutar de la vida se aprende, ¿no? A malvivir, por así decirlo, o a sobrevivir, eso no nos tiene que enseñar nadie. Pero realmente a disfrutar de la vida en ocasiones nos tiene que enseñar. Hay gente que de forma innata le sale muy bien. Eso te iba a decir, pero ¿hay un componente genético ahí? Pues fíjate, justamente en el tema de la felicidad hay estudios que nos dicen que el 50% es genético. ¿Vale? Es un porcentaje muy alto. Esto se hacen con estudios de gemelos monocigóticos que les han separado al nacer y luego pues en la edad adulta se les pasa ahí un poco cuestionarios de cómo están en bienestar emocional y se dan cuenta que el 50%, bueno, pues hay una correlación ahí del 50%. Es mucho un 50%. Pero también a mí lo que me gusta de estos estudios son los estudios realizados por la doctora Sonia Lubomirsky, es que el 40% de nuestra felicidad, de nuestro bienestar emocional, depende de nuestra actividad. Es decir, todos tenemos un 40% de mejoría sobre nuestro bienestar emocional. 40% es bastante, porque puedes pasar de un suspenso a un aprobado y de un aprobado a un sobresaliente. O sea, que ya también lo podemos traer de fábrica, por así decirlo, ¿no? Bueno, por así decirlo, si vienes con unas buenas piezas de fábrica te va a ser mucho más fácil y hay que aprovecharlas, ¿eh? Pero en ocasiones, bueno, pues a lo mejor esas piezas que nos han tocado no son las mejores y hay que trabajarlo un poquito más. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay gente que tiene una genética, por así decirlo, ¿no?, impresionante, y cada vez hoy en día está más claro la labor de la epigenética, es decir, cómo unos genes se apagan y otros se encienden en función de mis hábitos de vida. Si yo llevo hábitos de vida saludables, lo más probable es que tenga una buena calidad de vida, pero incluso con una genética envidiable, como lleve hábitos de vida muy insaludables, lo mismo empieza a desarrollar problemas. ¿Por qué enferma la mente, Silvia? Pues se enferma por muchísimas cosas. Hay que hacer un análisis en profundidad de cada uno de los casos. No podemos llegar y decir que siempre se enferma por lo mismo, ¿vale? Pero sí que hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que muchas veces el origen está en que hay emociones que no hemos resuelto, que no hemos solventado. Es decir, ¿cuántas veces nos ocurre me está pasando algo y como esto sospecho que, oye, es desagradable, no me gusta y más, lo voy negando? No, yo estoy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eso no lo estamos solventando, si esa emoción que estamos sintiendo no la resolvemos, no se va a ir. Lo más probable es que incremente en un primer momento
la intensidad, que también ocurra que nos cueste luego mucho más concentrarnos en otras cosas y aparezcan esas ideas de rumiación, pero en último momento, si dejamos sin resolver nuestros problemas emocionales, se pueden convertir en un problema a nivel de salud. Es un problema de lo que se llama psicosomático, es decir, el origen, pues por ejemplo, las típicas migrañas, problemas gastrointestinales, infecciones en la piel, otro tipo de problemas, incluso que te dicen, si es que el problema no es orgánico, sino que es psicosomático, es decir, hay una serie de emociones ahí que no están resueltas, o a veces también está muy relacionado con el tema de la ansiedad. Pero eso de ocultar esa parte oscura mía no tiene un poco que ver con eso de vivir para los demás. Pero no, es que yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es ocultarla, es decir, no, o sea, que yo sea consciente de lo que estoy sintiendo y que me permita sentirlo y analizarlo, no siempre implica que lo tenga que compartir con los demás, ¿no? Habrá cosas que me apetece compartir y habrá cosas que a lo mejor no quiera compartirlo. El problema es cuando nos lo estamos negando incluso nosotros mismos. Ahí se puede decir que uno es el peor enemigo de uno mismo. Pues en ocasiones sí, de hecho sabemos, ¿no?, que una de las peores fórmulas de tortura es de que te dejen a ti solo, absolutamente solo, sin nada que hacer durante muchísimo tiempo, ¿no? Al final terminamos dándole muchas veces tantas vueltas a la cabeza que ahí podemos llegar a ser nuestro principal enemigo y a veces no hace falta que nos vayamos a un ejemplo tan extremo, ¿no?, sino que podemos parar y ser conscientes de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Todos tenemos un lenguaje interior y tenemos una narrativa en la que nos vamos contando nuestra vida. Tú ahora, según me estás escuchando, puedes estar diciendo, pues qué interesante que dice esto Silvia, o pensando en la siguiente pregunta, lo que sea. Pero estamos hablando con nosotros mismos. ¿Cómo es ese lenguaje? Porque en ocasiones nos decimos cosas que a tu peor enemigo no se las dirías. Pero ¿cómo he podido ser tan tonto? Pero fíjate, pero menuda barbaridad, pero es que no sé qué. Y nos tratamos como si fuésemos lo peor. Entonces, hay veces que el bienestar emocional y el sentirnos mejor pasa por empezar a tratarnos como si fuésemos un amigo. ¿Te hablarías igual? O sea, ¿crees que a tu amigo o a tu amiga le hablas en los mismos términos que te hablas a ti? Porque si no es así, hay que empezar a cambiar y empezar a hablarnos como si fuésemos amigos. En cambio, siempre nos están diciendo ahora que tenemos que acostumbrarnos a estar solos también. Pero es que estar solos es bueno, ¿no? Es a favorecer esa soledad de vez en cuando y esos momentos de introspección es bueno. El problema es cuando nos sentimos solos, ¿no? Hemos malinterpretado en un determinado momento que estar sin personas, eso es estar solo y que es terrible. No, que yo puedo estar bien y puedo estar a gusto gestionando mi soledad. Eso no significa que de vez en cuando me apetezca estar con gente, ¿vale? Y me apetezca hacer planes, pero que si en un determinado momento tengo que estar yo solo, yo sola, también soy capaz de disfrutarlo. Cuando nos cuesta mucho estar solos, bueno, tenemos que ver que aquí hay una serie de variables de personalidad. Por ejemplo, a las personas introvertidas les es más fácil que a las personas extrovertidas. Pero además de esas variables de personalidad, muchas veces también está ese miedo de, a ver, todo lo que yo no tengo resuelto aquí dentro, claro, si estoy solo va a salir, van a venir mis fantasmas a visitarnos. Nuestros fantasmas sobre todo nos visitan cuando estamos solos y por la noche, que es otro momento también donde vienen ahí todos. Por experiencia sé que estos fantasmas le visitan a uno cuando está solo. ¿Evitamos por eso la soledad? ¿Nos rodeamos por eso de gente a cualquier precio? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando yo lo elijo que cuando es algo que es impuesto, ¿vale? Si yo elijo tener mi espacio, me voy a sentir muy bien con ese espacio. Otra cosa diferente, o la gente cuando nos empieza a decir que se siente mal o que se siente especialmente sola, es cuando no quiero en estos momentos ese espacio. Yo quiero estar con alguien y no estoy. Y entonces hay un poco es cuando empezamos a sentir ese tipo de emociones desagradables. Y luego también tenemos otro problema, y es que tenemos asociado que es que no tener pareja es estar solo. Perdona, no tener pareja significa que en estos momentos no tienes una pareja a nivel afectivo, pero puedes tener mucha gente en tu vida, bueno, pues con la que te sientes a gusto y te sientes bien. O sea que amigos, familia. Hay refrán se cumple, ¿no? De mejor estar solo que mal acompañado. Eso por supuesto que sí. Cuidado cuando mantenemos parejas
que no están funcionando simplemente por el hecho del miedo a estar solo. No, no, es que además, para poder estar bien en pareja, primero tienes que estar bien contigo mismo, porque si no, te aseguro que si tú no estás bien, te pueden poner por delante la persona más maravillosa, ¿no? Que dices, pero si es que objetivamente lo tiene todo, y aún así no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque el problema lo tienes tú y lo tienes que resolver tú, y tú tienes que aprender bien a estar bien contigo mismo para luego poder disfrutar de estar con los demás. Me refiero pareja, pero también amigos o claro, bueno, o estás mal y también eliges lo primero que se te presenta. Porque entonces ahí no estamos eligiendo en función de lo que yo quiero, de lo que me va a aportar, sino que elijo en función de la necesidad, ¿no? En este caso, las parejas basadas en la necesidad, que me van a complementar lo que necesita el uno a otro, no suelen funcionar bien y no suelen tener un buen pronóstico, ¿no? Las parejas que, por ejemplo, funcionan bien son las que yo estoy bien por mí misma, ¿no? Tú estás bien por ti mismo y te encuentras con una persona con la que todavía voy a estar mejor. Y es genial porque me ayuda a crecer y me ayuda a ir un poco a sentirme, bueno, pues realmente plena. Pero sin ti también estaría bien. Fíjate que tendemos a pensar que antes éramos más felices. Hay que tener cuidado, porque la mente en ocasiones lo que está pasando es que nos juega una mala jugada, ¿no? Y hay un poco, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que a lo mejor tenemos asociados determinados momentos, por ejemplo, la infancia, la niñez, a una felicidad que luego en el día a día puede que no fuera tan real. Pero también ocurre lo mismo, que hay ocasiones en las que lo hemos pasado francamente mal y cuando pasa el tiempo y ya lo hemos conseguido relativizar e integrar en nuestra vida, bueno, pensamos que a lo mejor no era para tanto. Luego, no solemos ser tremendamente objetivos analizando la felicidad de momentos pasados. Esto sobre todo se hace estudios, ¿no? Y se mira en plan de cómo creo que era de feliz en este momento y si en ese momento lo habías apuntado, ¿no? Y te das cuenta que ahí puede haber una distorsión importante. ¿La salud mental entiende de dinero, de clase? La salud mental no está tan relacionada con el dinero como pensamos. Si bien es cierto que, a ver, el dinero es que no da la felicidad. No hay ningún estudio con ninguna evidencia científica que nos diga que el dinero vaya a dar la felicidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no se tienen unos mínimos, entonces nuestra salud va a estar tremendamente comprometida, tanto a nivel de salud físico como a nivel de salud mental. Luego necesitamos un dinero mínimo que nos permita llevar nuestra vida, ¿no? Y además tener, pues bueno, también un poquito incluso para imprevistos, ¿no? Que sepas que si en un determinado momento pasa algo, bueno, pues que podrías ahí responder. Pero sí que es cierto que luego cuando ya tenemos esa cantidad que nos permite, ¿no?, llevar nuestra vida, el que suba mucho la cantidad de dinero que tengamos no va a aportar una mayor felicidad. Pero necesitamos unos mínimos, porque sin unos mínimos la calidad de vida que vamos a tener se va a ver tan resentida que nos va a pasar factura tanto a nivel de salud física como a nivel de salud emocional. De acuerdo, Silvia. El dinero no da la felicidad, o al menos no la da del todo. El amor aún no lo sé, quizá la dé por fascículos. Pero ¿qué más da la felicidad? Supongo que muchas cosas. Con mi abuela aprendí, por ejemplo, que quien tiene fe, o sea, quien cree en algo, crea su propia felicidad, por mucho que a veces la vida pese. Fíjate que es que lo que nos dice es que las personas que son religiosas o que son espirituales, ¿vale?, que no es exactamente lo mismo, sí que tienen una mayor salud, sí que tienen una mayor longevidad y además reportan que son más felices, que tienen un mayor bienestar emocional e incluso cuando tienen que, en un determinado momento, tienen una situación traumática, también es más fácil que se repongan de ese trauma, porque son capaces de encontrarle sentido a el trauma que han vivido. O sea, que la persona necesita en el fondo creer en algo. Necesita creer en algo, pero cuidado, porque este algo no tiene por qué ser una religión. Una religión no solamente es esa parte en la que yo estoy creyendo en algo y estoy creyendo en ese sentido trascendental de la vida y ver que tengo un sentido de la vida, sino que además hay una institución que me dice cómo hacerlo, ¿no? Y cuando hablamos de espiritualidad, yo tengo claro que tengo un sentido de la vida, pero no hay nadie, ¿no?, ninguna institución que me esté diciendo cómo hacerlo. Y el tener ese sentido de la vida sí que aporta felicidad, pero el sentido de la vida puede
puede ser desde, bueno, pues siento, ¿no?, que tengo que estar en contacto, en comunión con la naturaleza y que tengo que cuidar el planeta, o siento que tengo que estar en contacto y comunión con mi cuerpo y tengo que cuidarme y llevar una vida sana, o entiendo, por ejemplo, si tengo hijos o hijas, que son una bendición y que para mí es algo importante, o vivo mi trabajo a nivel vocacional y en esa vocación, bueno, pues también me sirve en mi día a día. ¿Y uno por qué pierde sentido de la vida, Silvia? ¿Por qué perdemos el sentido de la vida? Por muchísimas cosas. Es que ahí hay que hacer un análisis en profundidad de cada uno de los diferentes casos, pero sí que es verdad que nos encontramos con mucha gente que ha perdido la ilusión, que ha perdido un poco esa ilusión por vivir. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues desde que están viviendo situaciones especialmente complicadas, especialmente complejas, que además se sienten sin recursos para poder ahí solventarlas y sobre todo sienten que esto no va a pasar, ¿vale? El problema es que cuando tú estás, por así decirlo, en el hoyo y no ves ningún tipo de salida y no ves que esto puedas hacer nada para poder mejorarlo, es ahí un poco cuando puedes perder ese sentido de la vida. Por eso es tan importante tener claro siempre hacia dónde queremos ir y saber que si tengo un mal día o una mala racha, va a pasar, pero centrarnos siempre en lo que nosotros podemos hacer para mejorar. Y si lo que nos ha ocurrido no tiene remedio, no esa situación que hemos dicho que puede ser traumática, pues encontrarle también un sentido de lo que ha podido pasar y poner el foco en cómo lo llevo lo mejor posible. Bueno, ¿y cuánta gente nos estará viendo en este momento que dirá, por mucho que yo quiera, es que no puedo? Es que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque esta filosofía de tú puedes con todo, basta que lo desees, porque es que, y si no, serías, por así decirlo, como un perdedor de no haber sido capaz, ha hecho muchísimo daño. Es que a lo mejor es cierto que no puedes, es que puede ser completamente cierto. Entonces hay que pararse y hay que mirar y hay que ver, a ver, qué es lo que sí se puede y lo que no se puede, porque todo no se va a poder. Entonces vamos a poner el foco en las pequeñas cositas en las que yo sí que puedo cambiar. Pero intentar cambiar el problema si no tiene solución es que estoy directamente quemando todos mis recursos y mis energías. Será mejor, es decir, reconozco esta emoción de rabia, de frustración que tengo y voy viendo cómo en un determinado momento la puedo canalizar. Fíjate que en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente religiosa suele encontrar muchas veces en su grupo un mayor apoyo social, ¿no? Sienten que cuando ha ocurrido algo hay personas a las que se lo pueden contar o que incluso les pueden apoyar y les pueden ayudar. Y luego además es más fácil que le den un sentido a lo que ha ocurrido. Esto, por ejemplo, hay unos estudios muy bonitos que se hacen con papás que han perdido a sus bebés por esta muerte súbita, que se les preguntaba a los 3 semanas de haberlos perdido y a los 18 meses cómo se encontraban y se daban cuenta que aquellos, ¿no?, que eran religiosos o que tenían una vida más espiritualidad, lo vivían en comunidad y tenían esos grupos de apoyo y entendían el por qué había podido ocurrir, estaban mucho mejor y tenían menos depresión que los que no. Fíjate que hablamos últimamente muchísimo de salud mental y de cómo los problemas de salud mental han incrementado tanto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay que tener cuidado porque no han incrementado tanto. Me refiero que antes de la pandemia, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud ya nos decía que el 25% de la población tenía un problema de salud mental, ¿vale? Lo que pasa es que la pandemia los ha destapado y además, en el caso de los trastornos emocionales, ahí sí que los ha disparado. Con la salud mental tengo la sensación, Silvia, de que se habla mucho del tronco, pero no se va a la raíz. Quiero decir, ¿de qué sirve alertar si no se atajan sus verdaderas causas? Tal y como tenemos la situación, aquí hay dos tipos de intervención muy clara que hay que hacer. Es decir, por un lado, todas aquellas personas que ya tienen el problema detectado, que ya sabemos que tienen un problema de salud mental, hay que darles tratamiento, ¿no? Y hay que poder atenderlo. Y para eso hay que incrementar el número de psicólogos. En este caso, incluso, habría que aumentar el número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud, porque tenemos uno de los más bajos de Europa. Pero luego, si queremos ir a la raíz del problema, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que enseñarles a los niños, desde que son pequeños, cómo comprender,
y toda esta parte de lo que se llama de la inteligencia emocional, es decir, aprender a entender sus emociones, ser conscientes de lo que estamos sintiendo, por qué siento algo, cuál es la información que me quiere dar esta emoción, cómo puedo manejarla. Al final, de esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que les estamos dotando de todas estas herramientas y todas las estrategias para que cuando vengan las situaciones adversas en su vida, que van a venir, porque no les podemos sobreproteger y decir, bueno, les vamos a hacer una vida maravillosa, idílica, es que esto no existe, que tengan esas herramientas. Y eso, por ejemplo, se hace trabajando esta parte de toda la inteligencia emocional o competencias socioemocionales en los colegios. Cuando se hacen programas de intervención en ese tipo, se da uno cuenta, bueno, pues que al final es una forma de prevenir, ¿no?, o de vacunar ante determinados problemas de salud mental, sobre todo los relacionados con trastornos de tipo emocional. Fíjate que en una de las encuestas de estas que hacen, incluso estaban empezando a decir que la salud mental había incrementado muchísimo nuestro nivel de preocupación y que ya estaba antes por encima del cáncer. En estos momentos los trastornos emocionales, ¿no?, como por ejemplo depresión y ansiedad, los están padeciendo 1 de cada 8 personas. A mí me parece que 1 de cada 8 personas son muchísimas personas. Pero lo raro es que no saben por qué muchas. Yo pregunto, ¿eh? Claro, pero por eso es tan importante poder trabajar con las personas para que puedan mirar toda esa parte, como son trastornos de tipo emocional, para poder ver qué es lo que hay debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cada persona es completamente diferente y hay que hacer un análisis funcional de cada uno. No vale llegar a decir, es que es para todos lo mismo. No, lo siento, pero es que esto no funciona así. Pero lo que hay que enseñar a cada persona es precisamente a leer la información que le están dando sus emociones, a saber qué es lo que le está ocurriendo para a partir de ahí aprender a manejarlo y aprender a llevarlo de una forma completamente diferente. Pero es que yo no voy a ser capaz de manejar algo que ni tan siquiera sé qué es lo que me está ocurriendo. Entonces hay que empezar siempre por ahí. Bueno, y otra urgencia, ¿no? Una pregunta que se hará mucha gente, muchos padres, muchos familiares de la gente que lo padece: ¿por qué uno se llega a quitar la vida? Es una pregunta muy, muy compleja, pero lo que hay que pensar es que cuando una persona decide quitarse la vida, no es porque no quiera vivir, ni muchísimo menos. Es porque quiere dejar de sufrir y no sabe cómo dejar de sufrir. Lo más probable es que lo haya intentado por todos los medios y no sabe cómo hacerlo y no ha visto otra salida, y la única salida que le ha quedado es quitarse del medio. Y muchas veces de quien menos te lo esperas, sin avisar, sin dar ninguna seña. Es que tenemos muchos mitos relacionados con el suicidio. La mayor parte de las personas que se suicidan muchas veces sí que lo han dicho y se lo han contado a determinadas personas, o han podido, ¿no?, dejar alguna nota o explicar lo que les está pasando. Hay que tener cuidado porque es que no siempre tenemos los ojos abiertos, y como sociedad y a nivel individual tenemos que abrir los ojos a aquellas personas que lo están pasando mal, porque lo que nos sale es: pero no te preocupes, si seguro que todo mejora. Perdona, si yo ya tengo esa idea en la cabeza y tú me dices no te preocupes, seguro que todo mejora, es que, por así decirlo, me estás incitando todavía más. Va a funcionar mucho mejor decir: oye, entiendo cómo te estás sintiendo. ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que te puedo escuchar? ¿Puedo hacer algo? Vivimos en una sociedad que tradicionalmente ha invalidado las emociones. Parece que es que si hablábamos de emociones éramos como más débiles. No, es que todos sentimos emociones y hay que ponerlas encima de la mesa y hay que aprender a hablar de ellas para poder hacer este proceso de alfabetización emocional del que estábamos comentando. Bueno, dicen por ahí que el sentido de la vida es que no lo tiene. ¿En qué sentido? Me parece algo como un poco catastrófico, no lo había oído yo. Yo el otro día, Noel, entrevistaba a una psicóloga, Silvia Álava, no sé si la conoces, y ella me decía, y me quedé yo con ese dato que me parece muy interesante, que la espiritualidad mejora la salud mental. ¿Tú crees que la espiritualidad sana, Noel? En ese sentido, la espiritualidad se ayuda a la persona a conectar con la parte más interna, le ayuda a redescubrir el sentido de su vida, y esto mejora su salud mental. Porque una persona que descubre su sentido de vida tiene más motivación, tiene más ganas de vivir, y esto mejora bastante su forma de ser y su forma de estar.